Hola, espero que estén muy bien. Hoy les comparto un video para hallar la moda para datos agrupados. Inicio mostrándoles la fórmula. Es un poquito larga, pero solamente es de estudiar cada uno de los elementos, identificar los elementos, luego sustituir y hallar la moda. Necesitamos para la fórmula el límite inferior de la clase modal, o sea que lo primero que hay que hacer es identificar el intervalo modal. Tenemos a f sub i, que es la frecuencia absoluta del intervalo modal, f sub i menos 1, que es la frecuencia absoluta anterior del intervalo modal. Tenemos otra vez la frecuencia absoluta del intervalo modal, la frecuencia absoluta anterior del intervalo modal, y aparece también otra vez la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta siguiente al intervalo modal, y aparece también la amplitud. Para poder identificar esos elementos es necesario hacerlo a través de un problema, y vamos a usar el siguiente. La siguiente tabla muestra el tiempo en segundos que tardan en conectarse los usuarios de una determinada página web a lo largo de un día. Tenemos los tiempos con sus intervalos y tenemos las frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos. Vamos a seguir los pasos. Paso 1. Realizar una tabla de frecuencias con la marca de clase, las frecuencias absolutas, las frecuencias absolutas acumuladas y el producto de la marca de clase con la frecuencia absoluta. Eso ya lo hemos explicado en 2 videos, para hallar la media y para hallar la mediana. Y ejecutamos el paso 1. Colocamos los intervalos, hallamos las marcas de clase, que ya saben cómo es. Se suma el límite inferior más el límite superior y se divide entre 2, y lo hacemos con todos los intervalos. Colocamos las frecuencias absolutas que están en el problema. Hallamos las frecuencias absolutas acumuladas, que es simplemente acumular las frecuencias. Eso también ya lo había explicado. Aquí porque es 3, porque en la primera frecuencia absoluta es 3. Aquí porque es 10, porque la frecuencia absoluta de la fila más la anterior se suman, y así sucesivamente. Y el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Lo primero que hay que hacer es la tabla de frecuencias, y ya está hecho. Paso número 2. Se identifica el intervalo con la más alta frecuencia. De esta manera identificamos el intervalo modal. Observamos las frecuencias absolutas y podemos ver que en el intervalo de 60 a 90 se presenta mayor frecuencia. Por lo tanto, ese es el intervalo modal. El paso 3 es identificar los valores de las variables de la fórmula. Entonces, identificamos a LI. LI es el límite inferior de la clase modal, y podemos ver que 60 es el límite inferior de la clase modal, y escribimos 60. El siguiente es la frecuencia absoluta del intervalo modal, que en este caso es 10. Seguidamente identificamos la frecuencia absoluta anterior del intervalo modal, que en este caso es 7. ¿Por qué? Porque 7 es la frecuencia absoluta anterior. Y luego identificamos la frecuencia absoluta siguiente al intervalo, a la frecuencia absoluta del intervalo modal, que en este caso sería 9. Y la amplitud, que es límite superior menos el límite inferior, que es 30. 30 menos 0, 60, menos 30, 90, menos 60, 120 menos 90. La amplitud de cada intervalo es 30. Luego de haber identificado los elementos de la fórmula, pasamos a realizar la fórmula. Acá tenemos la fórmula. Vemos que el límite inferior es 60. La frecuencia absoluta del intervalo modal es 10. Entonces donde aparece
f sub i lo cambiamos por 10. Ahora tenemos la frecuencia absoluta anterior al intervalo modal, que en este caso es 7, y la frecuencia absoluta siguiente a la frecuencia absoluta del intervalo modal, que en este caso es 9, sustituimos, y la amplitud, que es 30. Aquí hacemos la resta, 10 menos, hacemos primero las operaciones que están dentro de los paréntesis, y la que está en el numerador del cociente. 10 menos 7 es 3, 10 menos 7 es 3, 10 menos 9 es 1. Hacemos estas operaciones, pero multiplicamos 3 por 30, que nos da 90, y 3 más 1, que nos da 4. Tenemos el 60 y tenemos 90 dividido entre 4, que es 22,5. Al sumar estos dos valores, obtenemos la moda para este problema que nos presenta datos agrupados. Espero que los 3 videos sobre las medidas de tendencia central para datos agrupados les sirva de mucho.